de dejar tu huella para siempre. Así que vamos a tratar de que la historia de nosotros haciendo historia en nuestra vida tenga que tener algo positivo justamente. Entonces, esta bella dama como lo habla la Torá, perdonen que estoy en ruido, porque pasan aquí los camiones y todo cerquitas, entonces disculpa, ¿sí? Nuestra Torá, vemos que es un libro de mandamientos, nos lo decía el Moré, libro de mandamientos. Sin embargo, el Sefer Bereshit, el libro de Génesis, es más extenso de los 5 libros de la Torá. Entonces trata en su mayor parte la historia de nuestros patriarcas y de nuestras matriarcas. Y pregúntense por qué o para qué, ¿verdad? Pues si ya vemos eso, entonces es a través de sus vidas que vamos a aprender nuestras conductas justamente en nuestra vida. ¿Cuántas de nosotras cuando escuchamos de nuestra matriarca Sara, decimos, yo quiero ser como Sara? Cuando escuchamos de nuestra matriarca Rica, yo quiero ser como la matriarca Rica. Cuando escuchamos de nuestra matriarca Lea, yo quiero ser como la matriarca Lea. O sea, todas buscamos entonces buscar un talento a través de la conducta justamente de nuestros patriarcas. Entonces, que es a través de sus vidas que aprendemos esa conducta apropiada y entonces la moralidad y los valores los vamos a adquirir justamente aquel que estudia Torá, que aprende Torá y que quiere saber más del Eloa del cielo. Entonces, eso es bueno, porque aprendemos la moralidad y los valores que ellos imparten en cada hoja que vamos transitando a través de la Torá, ¿sí? Entonces, de nuestra matriarca Sara vamos a aprender eso, que imparte incluso una ruta en la cual nosotras, para nuestras vidas, es importante. ¿Qué nos imparte nuestra matriarca Sara, por ejemplo? Si quisiéramos ver eso, bueno, venimos viendo a través de que empezamos Bereshit, toda esta vida trascendental de la cual nosotros vamos a tomar, pues, algo que se nos quede, ¿no? Y que, digo, algo maravilloso sería que se nos quedara toda la Torá, como decimos. Pero bien, entonces, la hoja de ruta para nuestras vidas son ellos los que nos van a enseñar cómo lidiar con los muchos desafíos que tenemos incluso en nuestro presente y saber responder los altibajos de nuestra vida. Entonces, esta parashá Hayesara es interesante porque encontramos el primer entierro mencionado en la Torá. Fíjense, aunque ya habían habido antes alguien que se muriera, pero hoy nos va a mencionar la Torá el primer entierro. ¿En dónde? En la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué veríamos que es importante donde se va a enterrar Sara y donde va a ser ese entierro y donde va a quedar con una finalidad justamente? Entonces, esa cueva que es tan importante, la cueva de Macpela. Y nos tenemos que llevar en esto en nuestra mente, porque en esa cueva, pues obviamente están enterrados Adán y Eva, y también están enterrados nuestros patriarcas, o sea, una visualización de nuestro patriarca Abraham, justamente para que estuvieran enterrados los demás patriarcas allí. Entonces eso es interesante de ese entierro mencionado en la Torá con la muerte de nuestra Sara y Menú, nuestra madre. Entonces, bien, cuando nosotros, los sabios que nuestros sabios nos cuentan que Sara muere y murió de pena al oír que Abraham había realmente sacrificado a su hijo en la Aqueda, entonces nos damos cuenta que era su único hijo, aquel que había esperado con tanto amor, con tanto anhelo, y su hijo Isaac, después de que sabemos todo ese sacrificio del carnero, el sitio de la Aqueda, y en la atadura de Isaac, ¿verdad? Y que vemos todo esto. Bien. A grandes rasgos, regresaron solo para descubrir que su querida Sara, su querida madre de Isaac y su querida esposa, pues habían fallecido. Entonces, esto es doloroso, extremadamente doloroso, tanto el padre como para el hijo, ¿cierto? Porque nosotros hemos pasado por esas situaciones y es sumamente doloroso. Entonces podemos ver
la magnitud de ese fallecimiento. Entonces, esa índole que es también nuestro, porque cuando lo sabemos es así. Y en un día como hoy, pues también en esta parashá sabemos un tópico interesante de que en este día en Israel acuden todas las amadas, los amados justamente a la tumba de nuestra matriarca, nuestra Sara, que está su tumulto, como decimos nosotros, o su lugar donde vamos y hacemos rezos, hacemos bastantes cosas interesantes que los hablaremos en otro tema, pero justamente en esta parasha también van a ese tumulto, a ese lugar, para expresar nuestro cariño y nuestro respeto por los grandes sabios y la gran sedeca que fue ella para todos nosotros. Bueno, somos dolientes, también somos dolientes nosotros, de nuestra Sara, de nuestra madre, de nuestra Sara y Menú. Ok. Bien, acaba de morir entonces, después de ofrecer un discurso fúnebre en su honor. Abraham Avinu quiso darle pues un entierro entonces apropiado, pero primero tuvo que enfrentarse justamente con los hijos de Het, los hitis, y el avaro manipulador Efrón, para adquirir una parcela apropiada donde enterrarla. Y si observas bien cuidadosamente el perej completo, verás que se menciona varias veces a un grupo de personas. Abraham se levanta de la presencia de su muerto y le habló a los hijos de Het. Y a los hijos de Het le responden, digamos, a Abraham. Entonces, pues Abraham se levanta y se reverenció entre los miembros de aquel consejo, los hijos de Het, y ahora bien, Efrón se había centrado entre los hijos de Het, y ese Efrón hití le respondió a Abraham en presencia de los hijos de Het. ¿Qué le responde a Abraham? Bueno, Abraham pesó por Efrón el precio que había mencionado, digamos, en presencia de los hijos de Het. ¿Por qué les digo todo esto? Porque era un campo de Efrón. Hoy lo vemos diferente, pero sigue siendo ese espacio que nos habla la Torá. Ese campo de Efrón fue confirmado como una adquisición. Esa cueva de Macpela fue una adquisición de nuestro patriarca Abraham Avinu. Y sigue siendo de nosotros, aunque esté en un lugar ahora donde están, pues, mucho musulmán, y un lugar que es difícil a veces ir allí, porque es muy difícil de acceso, pero se va, se busca el espacio, hay más vigilancia y más soldados, se va, pero esa adquisición de esa tierra es justamente de Israel, es de nuestro padre Abraham Avinu. Entonces, el precio mencionado que nos habla la Torá es en presencia cuando le paga a los hijos de Het, también en ese campo de Efrón. Entonces, fue confirmado como una adquisición en presencia ¿de quién? De los hijos de Het. Así que ese campo con la cueva que estaba en él fue confirmado como propiedad de nuestro patriarca Abraham para sepultar a nuestra matriarca Sara. De parte de los hijos de Het, justamente en el campo de donde estamos hablando, que Abraham había comprado a los hijos de Het. Está estipulado justamente en esta parashá de Bereshit 23, 3, 20, 25, Bereshit 23, 3, 20 y 25 días. Bien. ¿Por qué les digo esto? La Torá es muy exacta. La Torá es muy exacta en decirnos cosas que hay que mirarlas nosotros. No hay en ella ninguna palabra ni letra de más. Y cuando nos hace entonces la repetición de las palabras Benei Het una y otra vez, los hijos de Het, entonces tenemos que poner atención. Llamativamente está diciendo allí, está mencionando la Torá, esas 9 veces en Hayé Sara, y una vez más adelante en la Parashá Vayehi 49-32, que ya sabemos quiénes son entonces los personajes de la historia, pero entonces, ¿para qué nos repite la Torá una y otra vez? Vamos a decir sus nombres 10 veces más.
nuestros exégetas, a través de sus libros, como Rabí Eleazar dijo, cuánta tinta se derrama y cuántas plumas se rompen para escribir los hijos de Ged, porque lo dice 10 veces la Torá. Escribe los hijos de Ged y los hijos de Ged y los hijos de Ged. O sea, esas 10 menciones corresponden justamente a los 10 mandamientos. Miren qué interesante, amados, porque para enseñarte que todo el que ayuda en los tratos comerciales de una persona recta es considerado como si hubiese cumplido los 10 mandamientos. Entonces, los Benei Ged no solo fueron mencionados, digamos, en la Torá, una vez en la Torá, otra vez, ¿para qué? Para la posteridad, sino que se les nombra 10 veces. Piensa, digamos, como dice nuestro Jajam Tinkenbare, piensa cuánta tinta fue utilizada para entonces escribir esas 10 frases en el curso de 3.300 años, en ese libro que es más vendido del mundo, por cuánto entonces está esta repetición. Entonces, nuestros exégetas señalan que es un acto que se puede hacer y que podemos verlo como histórico, porque hace historia sobre esos hitís que eran una nación. ¿Cómo era esa nación? Esa nación era cruel. Esa nación era cruel, a quienes todos tenían simplemente el nombre de Ged. Viene de la palabra hebrea que habla para temor. Entonces, a pesar de su naturaleza barbárica y de ser malos, los hijos de Ged ayudaron a nuestro patriarca Abraham Avino a comprarle a Efrón, Mearat Hamapela. ¿Sí? Entonces ellos hicieron un buen acto, ayudaron a este gran sádic, a alguien a quien le conocieron como un Nesí Elohim. Entonces, cuando se ven todas estas cosas, que este príncipe de Kadosh Baruj Hu, este príncipe de nuestro Eloah, es alguien a quien reconocieron como un Nesí Elohim, un príncipe de Hashem. Y por este acto último que se considera que entonces ellos cumplieron con los 10 mandamientos. Dice nuestro exégetas que significa esto algo importante en el cual nosotros tenemos que tener una visión. Entonces, significa hicieron que su vida valiera la pena para ser vivida. A través de un solo acto de gesed, de bondad, una persona puede impactar justamente en el mundo de una manera espectacular, de tal manera que justifique entonces su existencia y le dé el mérito de ser recordado para toda la eternidad y puede dejar su marca en la historia. Por eso entonces es mencionado tantas veces allí justamente en la Torá. Imagina ver que un niño pequeño cae en una piscina. Lo aleña. Tú saltas al agua completamente vestida y rescatas a aquel niño. Tus ropas están empapadas de agua. Tu teléfono celular quizás se arruinó. Sin embargo, ¿qué hiciste tú? ¡Wow! ¿Qué vas a decir? ¡Wow! Acabo de salvar a un niño. Por supuesto. El hecho de haber llevado a cabo un acto heroico no significa que ahora puedas dejar de vivir o que hayas alcanzado la grandeza. Siempre hay mucho más para lograr en la vida. Sin embargo, reconoces que hiciste algo que siempre te va a dar un significado a tu existencia y tu acto entonces va a ser digno de ser recordado y merece justamente ser registrado en la posteridad. Bien. Acercarnos a los demás y cuando desarrollamos ese gesed y cuando amamos los mandamientos, vemos que tenemos la oportunidad de agregar significado a nuestras vidas y a las vidas de quienes nos rodean. Pero para lograrlo, debemos siempre estar alertas. Como nos dice la Torá, vamos leyendo y aprendemos.
Entonces tenemos que estar alertas también en nuestra vida. Y es posible que el momento mismo ni siquiera advirtamos entonces la crítica que puede ser una simple acción. Para ilustrar esto, pues quiero contarles una historia real. El hecho de haber llevado a cabo un acto heroico, siempre acuérdense, significa que no siempre puedas dejar de vivir o que hayas alcanzado la grandeza. Hay un gran shiur pequeñito que nos habla de un tal Eric Coppersmith. Tenía 19 años, jovencito, y era voluntario en un kibutz. ¿Se acuerdan ahora que hemos comprendido qué son los kibutz? Ahora más que nunca se mencionan los kibutz en Israel, ¿verdad? Bueno, pues este jovencito era un voluntario justamente en el kibutz. En ese kibutz en Israel, durante una visita entonces a Jerusalén, pasó por un Aish HaTorah, en donde conoció a Efraín Shore, un compatriota de él canadiense que llevaba varios meses estudiando en una yeshiva. Eri disfrutaba su conversación con lo que había enseñado en la escuela judía. Y él le dijo a Efraín que volviera de visita en un mes, pero en ese momento tenía que completar su tarea justamente como voluntario en el kibutz. Y de regreso él al kibutz de este jovencito Eric, 19 años, de regreso a ese kibutz, compartió sus impresiones de Aish HaTorah con su compañero de cuarto no judío. Entonces su compañero era católico romano y entonces frustrado, pues él convenció a Eric de que los rabinos, ya saben, eran vendedores de posiciones milagrosas y que la religión era algo vacío y era algo que pues no. Y en consecuencia, pues Eric decide abandonar la idea de pasar un tiempo en Aish HaTorah. Y en cambio, continuar con su viaje justamente por Europa y cuando concluyera su estadía justamente en el varias semanas más tarde, durante el Tejas Jamaín, Efraín viajó en un autobús hacia el norte del país y al mirar por la ventanita de repente vio un cartel que indicaba ese kibutz, el kibutz Shar Hamakim. ¿No es ese el kibutz en el que está Eri, dijo? Se preguntó ese tal Efraín, ese chamaco que no creía en nada en sí, yo creo que ni en él mismo. Pero rápidamente presiona el botón y le dice al del autobús que se detenga, deténgase porque yo me bajo aquí. Buscó entonces a Eric, va en busca de Eric en el kibutz y lo volvió a convencer de que valdría la pena entonces retornar a Aish HaTorah para explorar la sabiduría entonces del judaísmo antes de continuar con su viaje por Europa. Una semana después, Eric volvió entonces a Aish HaTorah, en donde eventualmente se recibió de rabino, Baruch Hashem, y fue uno de los confidentes más cercanos de Rosh Yeshiva, responsable del desarrollo de muchos de los programas más influyentes, incluso influyentes de Aish HaTorah en todo el mundo. Entonces Efraín podría haberse quedado en el autobús, que quizás en lo que la mayoría de nosotros hubiéramos hecho. Pero después de todo, solo se había encontrado con un muchachito Eric, solo una vez, por unas cuantas horas, pero en cambio, él aprovechó la oportunidad de acercarse a Eric, ignorando el impacto que sus actos eventualmente tendrían sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo judío. ¿Qué te cuento con esta historia? La historia se escribe a diario. ¿Y tú cómo la estás escribiendo? ¿Estás dejando huella? Cada uno de nosotros tiene su propia historia, tiene la propia oportunidad de dejar una huella para la eternidad. Como cada uno puede hacer el esfuerzo de acercarse al pueblo de Israel, acercarse incluso a un judío, puedes cambiar el curso de tu vida. La vida de alguien tiene que dejar una marca en la historia.
tú puedes cambiar el curso de tu vida y dejar también una marca en la parte de tu propia historia. Nunca sabes cuándo la persona a quien te acercas se convertirá en una piececita clave, como este relato que te cuento. La decisión de acercarse y ayudar a alguien es un simple acto y puede dejar tu huella para siempre y agregar un significado tan infinito a tu vida y a la de tus seres queridos, que las oportunidades nos rodean de hoy y el paso deja tu huella para la posteridad. Así como los getitas dejaron esta huella, esos hijos de Het dejaron esta huella, marcaron una historia. Así también nuestra matriarca Sara, cuando regresamos a estudiar y a ver esta hermosa mujer, una mujer que nos deja un legado a todas, indudablemente que nuestra querida Sara. La muerte de nuestra Sara fue extremadamente dolorosa, tan dolorosa para Abraham en todas las situaciones de esa índole. Son tantos los pensamientos que podrían invadir a un doliente y quizás la muerte se podría haber prevenido, quizás podría haber hecho algo más, quizás. Sin embargo, pues encontramos justamente que Abraham nunca recurrió a esta clase de especulaciones y a pesar de sus dolencias y de sus situaciones, a pesar de que lloró por su querida esposa, lo hizo con limitaciones, porque el texto de la Torá testifica ello, ya que la palabra entonces que aprendemos también es belicotá, lamentablemente. Entonces, aprendemos todo esto. Estos consejos para nosotros, que nos da la parashá, incluso para encontrar tu pareja adecuada, no lo da la Torá. Cuando tú buscas una pareja, no lo da justamente esta parashá, donde hace referencia la parashá de Shidduch, y nos lo comparte la Torá sobre los pormenores de encontrar un compañero de vida, una compañera de vida. La parashá tiene un maná extraordinario para cada uno de nosotros. Lo que uno debe de buscar es de acuerdo a lo que tú quieres encontrar. ¿Quieres marcar haciendo historia? ¿Quieres tomar decisiones acerca de cómo un simple personita como uno puede dejar una huella para siempre? Y también consejos que podemos encontrar en la parashá en esta semanita, cómo encontrar tu pareja, lo que uno debe de hacer para buscar una pareja, justamente para tener la pareja adecuada. También la parashá nos habla del Gesed, esa prueba de fuego que utilizó Eliezer para reconocer a la compañera de vida predestinada divinamente para nuestro patriarca Isaac. Y fue justamente el Gesed. El Gesed, que esta doncella quien ha de decirle, por favor inclina tu cántara para que yo pueda beber, y que corresponda y responda, bebe, y te daré de beber también a tus camellos. A ella designarás como esposa para tu siervo, para Isaac. Vemos cómo apreciar nosotros esa grandeza de esta prueba, y recordemos que sacar justamente agua de un pozo es una tarea, digamos, fácil o difícil. ¿Cómo la creen ustedes? Y saciar la sed de tanto animalito, de 10 camellos, bueno, es un trabajo agotable. Pero vemos aquí la bondad de ella, ese Gesed y la manifestación de Kadosh Baruj Hu en todo esto, en todo este gran milagro, en todo esto maravilloso de esta parashá. Yo no sé qué te quieras llevar de esta brillantez de esta parashá, pero lo que sí te invito a que sigas adelante. Te invito a que las decisiones que tomes, como los desafíos que tuvo Eleazar, claramente vemos que él, la enseñanza que nos deja, este justo, este Sadi, es justamente
en no desperdiciar el tiempo, y el tiempo lo tuvo adecuadamente para hablarle a Hashem y para pedirle un gran milagro en todas las cosas que él estaba pidiendo. Y nosotros, así nosotros comprometémonos con nuestros principios, con lo que aprendemos en ese Gesed y en esa bondad que nos enseña la Parashá. Disfrutemos y sigamos disfrutando de este mundo con valor, con esfuerzo, con bondad, en este mundo que hay que construirlo con bondad también nosotros mismos, y también desarrollar ese Gesed de manera recta a través de impactar, de recompensar con asombro el Olam Gesed Ibané, el mundo que se construye con bondad, como dice el Tejilín 89, 2, donde dice, y también nosotros, ¿qué hacemos? Gesed, que es la marca registrada de Hashem. Así que aprovecha las oportunidades para hacer Gesed con los demás, que te volverás como Hashem mismo. Les deseo un feliz inicio de semana, que Hashem los colme de verajot. Shalom.